Buenos días, bienvenido a una nueva actualización del Ministerio de Salud Pública sobre el enfrentamiento a la COVID-19 en territorio nacional. Es martes 26 de octubre del año 2021. Hoy tendremos una emisión dedicada al análisis de las inquietudes de la población relacionadas con el esquema de vacunación anti-COVID-19 que se aplica en cada una de las comunidades del país. Ayer analizábamos la estrategia, los pasos agigantados que van dando en este sentido los profesionales de la salud, pero hoy nos centramos en despejar aquellas interrogantes de usuarios en redes sociales, también de televidentes, sobre el avance del programa de vacunación del Ministerio de Salud Pública. Para ello contamos en el estudio con la presencia de la doctora Lena López Ambrón, jefa nacional del programa de inmunización del Ministerio de Salud Pública. Aprovechamos además que mañana y pasado mañana esta conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública será transmitida a partir de las 8 de la mañana para dar paso, una hora después, a los debates que se suscitan en el Parlamento cubano a propósito de la 9ª legislatura. Eso será, ya lo reiteramos, a partir de las 8 de la mañana. Esperamos entonces contar con su presencia siempre frente a los monitores de la pantalla y también a través del sistema de la radio cubana. Ya todo está listo para el análisis de la situación epidemiológica en la nación. Nos acompañará en el primer momento la intérprete de lengua de señas Marilei Mice Repilado, y doy la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, buenos días, bienvenido. Buen día, Gisela, a ti, a todo el equipo de la televisión y la radio que hace posible la transmisión, a las intérpretes de lenguas de señas y a todas las personas que escuchan la información diariamente. Sí, mañana y pasado estaremos 8 de la mañana, un poco más temprano, y muy importante las transmisiones que se van a hacer de la Asamblea Nacional, que ha sido muy interesante, tanto el pleno que se realizó como ahora las sesiones de la Asamblea Nacional. Bueno, hoy informando indicadores que siguen evolucionando favorablemente desde el punto de vista del control de la COVID-19, solo que lamentamos el fallecimiento de 10 personas que informamos en el día de hoy con COVID-19. Estamos hablando incluso de más de los que habíamos informado ayer en 8 provincias y 10 municipios de nuestro país. En la provincia de Artemisa fallecen 3 personas con COVID-19 de Bahía Honda, Guanajay y San Cristóbal, uno de cada uno. En Ciego Ávila el fallecido que informamos es de Chambas. En Guantánamo el fallecido que informamos era de San Antonio del Sur. En Mayabeque del municipio Nueva Paz. En Pinar del Río del municipio Los Palacios. En Camagüey del municipio de Sibanicú. En Holguín del municipio de Rafael Freire, y en Santiago de Cuba, la persona que fallece con COVID-19, e informamos hoy del municipio de Santiago de Cuba. Por grupos de edades, un fallecido menor de 50 años, entre 50 y 59, un fallecido también, igual que entre 60 y 69. Ya a partir de los 70 años de edad, que ilustra realmente cómo es el comportamiento de la evolución de las personas mayores de esta edad. 4 fallecidos entre 70 y 79, 2 entre 80 y 89 años de edad y una persona con más de 90 años, informamos entre los fallecidos del día de hoy. De esta forma, menores de 60 años, 2 personas fallecidas, entre las que informamos hoy, el 20%, y de 70 años y más, el mayor número de fallecidos, 7 personas, que es el 70% de los que informamos. De los 10 fallecidos, 7 del sexo masculino, reiterando el predominio del sexo masculino entre los fallecidos, y entre las principales comorbilidades, hipertensión arterial en 8 de los fallecidos, diabetes mellitus en 7, obesidad en 4, la cardiopatía isquémica en 2 de los fallecidos y 1 de los fallecidos con insuficiencia renal crónica, 1 con enfermedad cerebrovascular, 1 con enfermedad obstructiva crónica
que lamentablemente, y deje la pantalla un momento, porque ayer una de las personas que escuchan la información se interesaba porque yo había dicho que el 100% de los 9 fallecidos que informamos ayer tenía hipertensión arterial. Y después yo dije todo lo demás, como lo he dicho hoy. Él sumó todos y le daba 25, no 10. Claro, y es lo que quiero dejar esclarecer a todas las personas que nos escuchan. Yo puedo tener hipertensión arterial, diabetes mellitus, ser un obeso, estar postrado también. O sea, no es que sea uno de cada uno, sino que realmente se unen las comorbilidades e indiscutiblemente, cuando una persona tiene varias comorbilidades, pues el riesgo es mucho mayor. Por eso no es una suma directa de cada uno de los que aparecen aquí. Bueno, lamentamos mucho el fallecimiento de estas 9 personas con COVID-19 y damos las condolencias a sus familiares y a sus amistades. De esta forma, Cuba, con 15.137 pacientes ingresados, relacionados todos con la COVID-19, de los cuales 8.419 son sospechosos, 1.391 en vigilancia y activos confirmados 5.327 pacientes en el día de hoy. Una cifra que todavía la seguimos viendo como alta, independientemente de que ha ido disminuyendo día tras día. Ayer tuvimos un incremento discreto como consecuencia del número de altas que se habían dado, pero realmente se ha ido disminuyendo. Hoy esta cifra que dimos ahora de activos son 434 menos que los que informamos en el día de ayer. 19.584 muestras procesadas para el diagnóstico de la enfermedad permitieron diagnosticar en el día de ayer 975 personas con la COVID-19. Finalmente bajamos a 1.000 casos de ayer. Es una cifra sumamente importante, esta reducción que hemos tenido y que esperemos que se mantenga. Yo digo esperamos que se mantenga porque la revitalización de la vida, pues indiscutiblemente entraña un grupo de riesgos importantes que tiene que ser, siempre reiteramos que la vacunación, la doctora Elena va a estar en el segundo momento, la vacunación protege de una evolución desfavorable, no protege de que te contagies con la enfermedad. Por lo tanto, si no mantenemos las medidas que están establecidas, corremos el riesgo de contagiarnos con la enfermedad. De todas formas, disfrutemos hoy los 975 pacientes, que es la cifra más baja en los últimos 3 meses que hemos tenido de casos de COVID-19. Y con este comportamiento ayer, pues ya se han procesado 10.404.761 muestras para el diagnóstico de la COVID-19, lo que ha permitido diagnosticar 947.935 personas con COVID-19 desde el mes de marzo del año 2020 que venimos diagnosticando casos de COVID en nuestro país. El 9% de todas las positivas a la COVID en Cuba durante toda la pandemia. De todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud se procesaron muestras. La Habana, como siempre, con el mayor %, le sigue Ciego de Ávila, Villa Clara, Santi Espíritu, Matanzas, Camagüey. Realmente, todas las provincias representadas en el estudio de las muestras en el día de ayer, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud. 9 provincias reportaron ayer una positividad de las muestras analizadas superior al 5%. Por debajo del 5% están 6 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud.
Cienfuegos con el 2,7%, La Habana con el 1,7%, igual que Santiago de Cuba. Ciego de Ávila con el 0,9%, Mayabeque el 0,7%, Matanzas el 0,5% y el municipio especial Isla de la Juventud, que ayer no diagnosticó casos de COVID-19. Un día más que este municipio no diagnostica casos. Por encima de la media nacional, que ayer fue de 5, superior al 4,9 que habíamos tenido el día anterior, hay 9 provincias. Ahí las tenemos en la pantalla. Holguín con el porciento mayor, 12,3, Camagüey 11,7, Guantánamo 11,6, Granma 9,6, Santi Espíritus 9, Las Tunas 9 también, Villa Clara 6,5, Artemisa 6,4 y Pinar del Río 6,2%. De las muestras que se analizaron de esta provincia resultaron positivas a la COVID-19. 968 de los 975 casos diagnosticados como consecuencia de la transmisión autóctona en nuestro país. No obstante, se diagnostican también 7 casos importados que arribaron recientemente a Cuba y por el protocolo sanitario se hizo el diagnóstico. El gráfico de comportamiento de los casos que se confirman en Cuba en los últimos 15 días, ahí lo tienen, un total de 26.607, que es una cifra inferior a la que teníamos hasta el día de ayer, que era de 28.577, como consecuencia de la reducción que también se ve ahí en el gráfico, que se viene produciendo prácticamente en los últimos 12 días de este periodo. Ahí podemos ver también que de los 26.607, 26.484 son consecuencia de la transmisión autóctona que predomina y ha predominado durante toda la pandemia en nuestro país. Es el 99,5%. Y se puede apreciar también que hoy estamos exhibiendo la cifra más baja de casos autóctonos de los últimos 15 días y la más baja desde el 16 de junio de este año, que tuvimos 1.418 y 233 casos menos que los que se diagnosticaron en el día de ayer. Esperamos y trabajamos para que se mantenga esta reducción del número de casos que se diagnostican en Cuba. El 99,2% de los diagnosticados, contactos de casos confirmados, esa fue su fuente de infección. En el acumulado es el 98,8%. 7 de los diagnosticados, ya yo lo dije, con fuente de infección en el exterior, y ya se acumulan 11.581 casos importados. Del total de diagnosticados que hemos tenido en Cuba es el 1,3%, y se trata de precisar, o se precisa mediante el trabajo epidemiológico, la fuente de infección de uno de los casos diagnosticados ayer. Por provincias y territorios, ahí tienen ustedes el comportamiento. Miren el occidente, qué bien. Pinar del Río con 80 casos, indiscutiblemente una reducción importante. La Habana manteniendo una reducción estable, 72 casos. Artemisa 49 y Mayabeque, Matanzas con 8 y Mayabeque con 6, indiscutiblemente demostrando una estabilidad en la reducción del número de casos. El municipio especial Isla de la Juventud, como ya informé, nuevamente sin diagnosticar casos de COVID-19 en el día de ayer. El centro reduciendo, pero todavía con cifras elevadas, en este caso en Camagüey 159, en Santi Espíritu 136 y en Villa Clara 120. Realmente mantienen cifras todavía elevadas, aunque, reitero, con la reducción paulatina que se viene presentando. Ciego de Ávila con 20 y Cienfuegos con 10, indiscutiblemente una estabilidad
no es casualidad, una estabilidad en la reducción del número de casos de COVID-19 que se diagnostican diariamente. Y Oriente también con una reducción, aunque todavía Holguín, con 148 casos, mantiene una cifra elevada. Le sigue Granma con 56, Las Tunas con 55, Guantánamo con 45 y Santiago de Cuba con 11 casos, evidentemente con una estabilidad también en la reducción del número de casos confirmados. El 54,1% de los diagnosticados ayer del sexo femenino, en el acumulado es el 52,3%, el 10% de los diagnosticados ayer totalmente asintomáticos, eran personas como cualquiera de nosotros que no tenía ningún síntoma de la enfermedad, y en el acumulado es el 13,8%. Es una característica de esta enfermedad que la hace muy riesgosa, porque usted no sabe quién pueda tenerla y la está transmitiendo en ese momento. Por grupos de edades, todavía el menor de 20 años sigue aportando un número importante, 205 en el día de ayer, que es el 21% de todos los que se diagnosticaron. Por ciento incluso superior al día anterior, que era de 18,5. De esos menores de 20 años, 192 con 18 años y menos, el 19,7% también superior. Menores de un año, 22 de los 192, de ellos menores de 6 meses, 12, y nuevamente se diagnostican 2 recién nacidos con COVID-19. De 20 a 39 años, 231, de 40 a 59, 278, y de más de 60 años de edad, 261 casos. El 26,8% de todos los diagnosticados ayer, sabiendo que este es el grupo de mucho más riesgo de una evolución desfavorable de la enfermedad. El comportamiento de los casos pediátricos en esta ocasión, en los últimos 15 días, ahí tienen, se ve, se puede identificar, 5.694 casos diagnosticados en el día de ayer. Y eso hace un promedio de 380 casos por día, que es inferior al del día anterior. Hoy incluso se reportan 15 casos pediátricos menos que el día anterior, y la cifra más baja, como se explica ahí, en los últimos 15 días. Casos importados, como ya informé, 7 en el día de ayer. Ahí lo tienen, de las provincias, 2 menos que el día anterior, las provincias de Holguín 3, de Matanzas 1, de Santi Espíritus 1, igual que de Camagüey y Santiago de Cuba, 1 también en el caso importado. Por países de procedencia, de Haití 3, de Rusia, de Venezuela, de Italia y de Jamaica, 1 de cada uno. Todos viajeros cubanos, excepto un viajero ruso procedente de Rusia que se diagnostica en la provincia de Matanzas, y una viajera italiana procedente de Italia que se diagnostica en la provincia de Camagüey. Y estos 2 casos importados son los únicos 2 casos extranjeros, o sea, los 2 únicos extranjeros que se diagnostican en el día de ayer, ya que no se confirma ningún caso autóctono de transmisión extranjero en nuestro país. Y ahora sí, la periodista Gisela pues hará del comportamiento de los casos autóctonos en el día de ayer, diagnosticados ayer, que realmente exhibe cifras con reducciones importantes, como muy bien ella va a explicar ahora. Una reducción significativa, ya usted lo ha expresado, por primera vez en mucho tiempo logra bajar la nación de los 1.000 casos confirmados autóctonos a la COVID-19. Hoy 5 provincias cubanas diagnostican casos en todos sus municipios, son La Habana, Villa Clara, Santi Espíritus, Las Tunas y Holguín. Comenzamos así el análisis entonces de la incidencia de la enfermedad por cada uno de los municipios del país.
Hoy Pinar del Río con un acumulado de 80 casos autóctonos. Igual Pinar del Río hoy con una estadística muy favorable, logra bajar de los 100 casos positivos, 55 casos menos en relación con la jornada precedente y con una transmisión hoy en 8 de sus 11 municipios. Pinar del Río y la ciudad con solo 18 casos positivos, Consolación del Sur 17, Sandino 15, Minas de Matahambre 10, al igual que Guane, Viñales 5, San Juan y Martínez 4 y San Luis solo reporta un enfermo de COVID-19. Artemisa con 49 casos autóctonos, aunque 17 casos más en relación con la jornada precedente y con una transmisión en 8 de sus 11 municipios. San Cristóbal hoy reporta 18 positivos, Caimito 10, Artemisa 6, Candelaria 5, Bauta 4, Guanajay 3, Alquizar 2 y Bahía Honda solo confirma un enfermo de COVID-19. La Habana, la capital de todos los cubanos, con 72 casos autóctonos, 4 casos menos en relación con la jornada precedente y con una transmisión todavía en sus 15 municipios. Boyeros hoy confirma 9 positivos, Habana del Este 8, El Cerro 7, al igual que 10 de octubre, Arroyo Naranjo 6, al igual que Playa, Guanabacoa 5, al igual que La Lisa, Centro Habana 4, al igual que Plaza de la Revolución, San Miguel del Padrón 3, Cotorro 2, al igual que Habana Vieja y Marianao, y el municipio de Regla, que también confirma 2 positivos. Mayabeque hoy con 6 casos autóctonos, solo 6 casos autóctonos, 15 casos menos en relación con el día anterior y con una transmisión en 4 de sus 11 municipios. Madruga hoy solo confirma 2 enfermos de COVID-19, al igual que San Nicolás de Bari, Güines 1 y Santa Cruz del Norte también solo reporta un enfermo de COVID-19. Matanzas, al igual que Mayabeque, con muchísimo control en su estadística, 7 casos autóctonos, 4 casos más en relación con la jornada precedente y con una transmisión en 6 de sus 13 municipios. Matanzas, hoy la ciudad con solo 2 enfermos de COVID-19, Colón, un caso positivo, al igual que los municipios de Ciénaga de Zapata, Hawái Grande, Unión de Reyes y Cárdenas. Cienfuegos también con 10 casos autóctonos, 12 el día anterior y con una transmisión en 6 de sus 8 municipios. Cumanayagua hoy con 3 enfermos, Palmira 2, al igual que Aguada de Pasajeros, Cruces 1, al igual que los municipios de Cienfuegos y Rodas. Villa Clara enfrenta todavía una fuerte transmisión, 120 casos autóctonos, 11 casos más en relación con la jornada precedente y con una transmisión en sus 13 municipios. Santa Clara hoy con 15 casos, Quemado de Güines 14, Encrucijada 13, al igual que Ranchuelo y Remedios, Sagua la Grande 11, Caibarien 10, Santo Domingo, Camajuaní 7, Placetas 3, Cifuentes 2 y Corralillo solo reporta un enfermo de COVID-19. Santi Espíritus igual con una tensa situación epidemiológica, 135 casos autóctonos, 76 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en sus 8 municipios. Santi Espíritus, la ciudad hoy con 31 confirmados, Yaguajay 23, La Sierpe 19, Cabaiguán 16, Jatibónico 14, al igual que Trinidad, Fomento 12 y Tahuasco solo reporta 6 enfermos de COVID-19. Muchísimo control en su escenario epidemiológico, 20 casos autóctonos, 16 casos menos en relación con el día anterior y con una transmisión en 8 de sus 10 municipios. Florencia hoy confirma 5 casos, Bolivia 4, Ciego de Ávila 3, al igual que Majagua, Chambas 2, 1 de enero 1, al igual que los municipios de Baraguá y Ciro Redondo. Camagüey sigue siendo la provincia cubana con el escenario epidemiológico más desfavorable, hoy con 158 casos autóctonos, 9 casos más en relación con la jornada precedente y con una transmisión en 11 de sus 13 municipios. Camagüey, la ciudad con las mayores cifras de contagio, 92 confirmados en esta jornada, Nuevitas 20, Guaymaro 15, Sibanicú 13, Florida 4, Minas 3, al igual que Santa Cruz del Sur y Jimaguayú,
Esmeralda 2, al igual que los municipios de Sierra de Cubitas y Carlos Manuel de Céspedes. Las Tunas, con un acumulado de 55 casos autóctonos, 48 casos menos en relación con el día anterior y con una transmisión en sus 8 municipios. Desciende la cifra en esta provincia. Puerto Padre hoy sigue marcando la estadística, 15 casos positivos, Amancio Rodríguez 11, Jesús Menéndez 10, Majibacoa 6, Manatí 5, Colombia 3, al igual que Las Tunas, y Jobabo solo reporta 2 enfermos de COVID-19. Holguín, con el escenario epidemiológico más desfavorable, tensa la situación todavía en esta provincia oriental, 145 casos autóctonos, 18 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión presente en todos sus municipios. Banes hoy con 60 casos positivos, Baguano 23, Ibarra 14, Rafael Freire 12, Holguín 11, Mayarí 5, Antilla 4, al igual que Urbano Noris, Sagua de Tánamo 3, al igual que Cacocún y Franpaís. Cueto solo reporta un enfermo de COVID-19, al igual que los municipios de Calixto García y Moa. Granma, con un total de 56 casos autóctonos, 23 casos menos en relación con el día anterior y con una transmisión en 10 de sus 13 municipios. Cautocristo hoy con 18 casos, Iguaní 7, Bartolomé Mazó 6, Bayamo 5, al igual que Media Luna, Campechuela 4, al igual que Niquero, Buey Arriba 3, al igual que Guisa, y Pilón solo reporta un enfermo de COVID-19. Santiago de Cuba, con solo 10 casos autóctonos, también se mantiene el control epidemiológico, 5 casos menos en relación con la jornada precedente y con una transmisión en 5 de sus 9 municipios. Segundo Frente hoy reporta 3 casos positivos, Contramaestre 2, al igual que Tercer Frente y San Luis, y el municipio de Santiago de Cuba solo confirma un enfermo de COVID-19. La más oriental de nuestras provincias, Guantánamo, hoy con 45 casos autóctonos, 2 casos menos en relación con la jornada anterior y con una transmisión en 5 de sus 10 municipios. San Antonio del Sur, hoy con 18 casos, Baracoa 14, Imías 11 y Yateras solo reporta un caso positivo de COVID-19. Ahí tuvimos un pequeño errorcito por las provincias, en la provincia de Guantánamo mostramos los municipios de Santiago de Cuba, pero eso es algo que vamos a enmendar de inmediato. Y el municipio especial Isla de la Juventud sin transmisión autóctona de COVID-19 en esta jornada. Permítame de nuevo Guantánamo, si puede ser posible, Guantánamo, para reiterar la estadística. No lo tiene. Bueno, entonces rectificaremos entonces un poquito más tarde en esta transmisión. Ha sido así el resumen de la incidencia de la enfermedad por cada una de las provincias y municipios del país. Reiteramos, hoy la nación con 968 casos autóctonos, 233 casos menos en relación con el día anterior, por lo que se ratifica la tendencia a la disminución en el número de pacientes confirmados con la enfermedad. Doctor. Muy bien, Gisela. De esta forma, Cuba disminuye la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en estos últimos 15 días. Ya Cuba exhibiendo una tasa de 236,8 por 100.000 habitantes. Las 6 provincias que mantienen las tasas más elevadas la tienen ahí en la pantalla: Santi Espíritu, Pinar del Río, Camagüey, Las Tunas, Holguín y Villa Clara, pero todas por debajo de 1.000, de 754,8, que es la más alta, la de Santi Espíritu, 650 Pinar, 597, así, hasta Villa Clara, con una tasa baja de 261,7. Y las más bajas de Cuba, pues ahí por debajo de 100, ya La Habana con una tasa de 77, Santiago de Cuba de 65,7 55,7 por 100.000 habitantes, 20,1 Matanzas, el municipio especial Isla de la Juventud
3,6, que son las tasas más bajas de COVID-19 en estos últimos 15 días en Cuba. En resumen, de los 947.935 pacientes que se han diagnosticado con COVID-19 en nuestro país, se mantienen activos ingresados 5.327, que es el 0,6%, cifra inferior a la que dimos en el día de ayer. Y de ellos, 5.195, que es el 97,5%, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia y reiteramos las condolencias a familiares y amistades por el fallecimiento de 10 personas con la COVID-19 en nuestro país y ya suman 8.201 fallecidos durante toda la pandemia, manteniendo la letalidad de 0,86%, por debajo del 2,03% del mundo y del 2,45% de la región de las Américas. Los 2 evacuados, los 55 retornados a sus países después de realizado el diagnóstico, y ayer se dieron 1.399 altas de nuestros hospitales, de sus domicilios, a pacientes que estaban confirmados, que estaban activos. Por lo tanto, balance positivo, ya que se dieron 424 altas más que el número de casos que se diagnosticaron en el día de ayer. ¿Por qué decimos balance positivo? Se fueron de alta más pacientes de los que ingresaron en el día de ayer. Y ya se acumulan, como se puede ver en pantalla, 934.450 pacientes recuperados, que es el 98,6% de todos los diagnosticados en nuestro país. Reduciéndose la cifra de pacientes con COVID en las salas de terapia intensiva, hoy con un total de 132, de los cuales 49 están en estado crítico y 83 en estados graves. Realmente son cifras todavía elevadas, de mucho riesgo para estos pacientes, independientemente de que son cifras inferiores que han venido disminuyendo día tras día. Y también ya ahora en la pantalla final, en los primeros 25 días del mes de octubre se han confirmado 65.458 casos con COVID-19, promediando la cifra todavía elevada de 2.618 diarios, pero que es muy inferior a los 7.434 que presentamos diariamente en el mes de septiembre. Y lamentablemente 715 fallecidos en estos primeros 25 días del mes de octubre, promediando 28 diariamente, también inferior a los 70 que presentamos en el mes de septiembre. Estos son los datos de Cuba, solamente una breve introducción a la intervención de la doctora Lena López, y que nuestra población esté atenta, porque hemos explicado que se ha estado vacunando ya a los niños de 6 meses y menos de 2 años, 1 año, 11 meses y 29 días, con la vacuna antigripal. Fíjense, quitamos un momentico la COVID, independientemente de que Lena va a explicar bien cómo vamos en la COVID, que vamos bien, pero se comenzó con la vacuna antigripal de este grupo pediátrico. Y este lunes se vacunan un grupo de personas adultas con esta vacuna antigripal que protege, como yo siempre digo, de los virus de influenza que causan muchos cuadros de enfermedad respiratoria aguda, de fallecidos por ella, en los adultos en diferentes grupos que ella también va a informar. Hasta aquí. Gracias, doctor. Gracias. Mañana lo esperamos entonces. Correcto. A las 8 en punto. Como siempre. Reiteramos a la teleaudiencia como también. Siempre no, mañana a las 8. Mañana a las 8. Okay. Mañana y pasado mañana, porque daremos también paso a los debates que se suscitan en la Asamblea Nacional del Poder Popular en el Palacio de las Convenciones
debates correspondientes al 9º periodo ordinario de sesión, a la 9ª legislatura del Parlamento cubano. Ha sido el parte habitual del Ministerio de Salud Pública sobre el comportamiento de la COVID-19 en la nación, hoy con la cifra más baja en los últimos 3 meses, 975 pacientes diagnosticados con la COVID-19 y lamentablemente todavía 10 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Todas las provincias cubanas en esta jornada por debajo de los 200 casos confirmados. Hoy el escenario epidemiológico más desfavorable lo enfrenta la provincia de Camagüey, también Holguín vive una tensa situación epidemiológica y Santi Espíritus batalla por el control de la pandemia. Nosotros nos vamos a una pausa porque ya reiteramos a toda la teleaudiencia, hoy conversamos sobre aquellas dudas, preocupaciones que se mantienen en la población sobre el programa de vacunación del Ministerio de Salud Pública contra el SARS-CoV-2. Pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida, es hacer el bien sin pedir a cambio, es la razón de ser de muchas personas. Pero, ¿qué me voy a poner realmente? ¿Una vacuna? Creo que más, mucho más. Voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos, de experiencias, del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas. Será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo. Martes de actualización sobre el programa de vacunación anti-COVID-19, martes de Elena, como lo conoce la población. También el doctor Durán ha hecho alusión a este término que se maneja entre algunos televidentes y usuarios en redes sociales. Recibo con muchísimo placer porque se ha incorporado a nuestra transmisión la intérprete de lengua de señas, Ania Reigada, y ahora sí presento y doy los buenos días a la doctora Elena López Zambrón, jefa nacional del programa de vacunación del Ministerio de Salud Pública. Bienvenida, doctora, buenos días. Buenos días, Gisela, para ti y para el resto del equipo, así como los televidentes que nos acompañan esta mañana. El doctor Durán daba algunas pistas, doctora, sobre la vacunación, no anti-COVID-19, sino sobre la vacunación anti, y anunciaba que próximamente los adultos mayores también participarán de esta vacunación. ¿Por qué? ¿Cómo se ha diseñado esta estrategia? Bienvenida. Bueno, así mismo, Gisela, como hemos anunciado en otros momentos, el país, además de la campaña contra el SARS-CoV-2, está ejecutando la campaña de influenza estacional. Como él hacía referencia, corresponde a estos meses el mayor incremento, el alza de los cuadros respiratorios por virus de la influenza. Generalmente en esta etapa del año, anualmente, se tiene esta vacunación. Habíamos iniciado con los niños más pequeños, desde los 6 meses hasta los menores de 2 años. Intervención que empezó el 12 de octubre con su ejecución hasta el 23, pero sí exhortar a aquellas madres y a aquellas familias cubanas que los niños que todavía no pudieron vacunarse en este periodo establecido, estamos ejecutando la etapa de recuperación. Que esta etapa de recuperación es hasta el 30 de octubre. O sea que aún nos quedan unos días para poder vacunar a aquellos niños que estuvieron enfermos o que por una determinada causa no hayan podido vacunarse en el periodo del 12 al 23. Exhortarlo a que acudan a los vacunatorios. Hemos dicho que estas dosis se están aplicando en los vacunatorios de las áreas de salud. Y bueno, la segunda dosis, a los niños pequeños, te habíamos comentado que tenía un intervalo de 1 mes, les corresponde entonces del 12 al 23 de noviembre, con recuperación hasta el 30 de noviembre. Y bueno, anunciar, como hacía referencia al doctor Durán, que vamos a empezar el 1 de noviembre la vacunación para la población adulta. Va a igual tener una etapa de ejecución del 1 al 31 de noviembre y una etapa de recuperación desde el 1 hasta el 31 de diciembre. Momento en el cual ya sí no se van a aplicar más dosis en el país. Por lo que es muy importante que la población entienda que este es el momento de vacunarse y es el momento donde tiene que quedar protegido. No olvidar que la influenza y la neumonía sigue siendo la 4ª causa de muerte en la población adulta y la única transmisible dentro del cuadro de mortalidad del país. Por lo tanto, es muy importante estar protegido contra estos virus. Ahora, ¿a quién vamos a vacunar? Vamos a vacunar siempre a población de riesgo. ¿Quién es esta población de riesgo? Bueno, pues son todos nuestros adultos mayores de 85 años,
Se va a vacunar en las casas de abuelos y hogares de ancianos, en los niños que están en los centros psicopedagógicos, los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1 de 19 a 24 años de edad, en ese mismo rango de edad los asmáticos, los pacientes con insuficiencia renal crónica, las parálisis cerebral infantil de 6 años y más, la fibrosis quística igual en ese mismo rango de edad de 6 años y más, las embarazadas de cualquier trimestre del embarazo, eso es un aspecto importante a tener en cuenta, los pacientes psiquiátricos crónicos institucionalizados, los trabajadores de las granjas avícolas y porcinas y los trabajadores de la salud que están directamente en la atención al grave. Esta población es la población que más riesgo tiene de contraer estas enfermedades y es hacia donde fundamentalmente se dirige la vacunación. Ahora, ¿dónde se va a ejecutar? Como hemos hecho referencia, el país ha estado ejecutando diferentes intervenciones en los policlínicos. Estamos ejecutando la vacunación antigripal y también se está ejecutando la segunda y próximamente la tercera etapa de la vacunación pediátrica contra el SARS-CoV-2. Por lo tanto, la población adulta se va a vacunar en los puntos de vacunación establecidos por cada municipio donde mismo se vacunaron con la COVID-19. Que estos puntos de vacunación lo mismo están en consultorios, están en centros de trabajo, en algunas instituciones, que bueno, la población conoce dónde se vacunó contra el SARS-CoV-2. Este mismo va a ser el mismo escenario donde vamos a estar aplicando la vacuna antigripal. Pues entonces con esto el llamado a ir a vacunarse, el llamado como siempre a ir a protegerse y a combatir estos cuadros que son de importancia y que afortunadamente hoy el país exhibe adecuada cifra. Muy contentos estamos de haber bajado de los 1000 casos de COVID. Doctora, tenemos acopiadas un grupo de preguntas. Usted sabe que es un espacio que siempre espera la población para despejar interrogantes, inquietudes que se transmiten también en las comunidades de su área de salud. En primer lugar, vamos a compartir la de Luis López de Las Tunas. A mi hijo le tocaba la vacuna del toxoide tetánico, doctora, y me dicen que no es necesario vacunarlo porque ya le pusieron Soberana. ¿Es correcto esto? Sí, es correcto. La vacuna del toxoide generalmente se pone a los niños de 9º grado o al menos que se realice una reactivación también en población adulta ante un pinchazo o una herida, es su indicación. Ahora, en el caso del niño en particular y de cualquier otra persona, hay que recordar que la vacuna Soberana está conjugada a toxoide, que las dosis que contiene la vacuna Soberana, o sea, la unidad que contiene la vacuna Soberana, equivalen a lo que serían las dosis que administramos con toxoide. Por eso, si el niño se vacunó con Soberana, ya se vacunó contra Soberana y toxoide, por decirlo de alguna manera, y no es necesario aplicarle la dosis de toxoide. Otra pregunta, ¿qué vacuna le corresponde a mi hija embarazada alérgica al tiomersal, que a los 5 días de las 3 dosis de Abdala se le confirma la enfermedad de COVID-19? Bueno, en el caso de la paciente que evidentemente se vacunó su tercera dosis cuando estaba en proceso de incubación de la enfermedad, al tener su esquema completo y posteriormente enfermarse, pues no le corresponde ninguna dosis hasta este momento. Hemos diseñado la estrategia del país porque, bueno, nos hemos proyectado en que próximamente estaremos aplicando dosis de refuerzo. Pero hasta este momento, en el caso particular de esta embarazada alérgica al timerosal o no le corresponde ninguna vacuna porque ya tiene un esquema completo y posteriormente se enfermó. Le tocaría esperar a que el país ejecute las dosis de refuerzo establecidas. Otros usuarios se conectan a esta hora, doctora, pero le propongo un alto en la conversación para despejar otras interrogantes y saber cómo avanza la campaña de vacunación en Holguín, porque en esta provincia se han administrado unas 762.151 dosis desde el inicio de la campaña para proteger a la población de la COVID-19. Tenemos los detalles. La doctora Minerva Fonseca Escobar, responsable del Programa Nacional de Inmunización en el municipio de Holguín, afirmó que la campaña de vacunación avanza según lo previsto y se ha beneficiado el 94% de los habitantes del territorio. Todavía nuestra provincia está a un 94.1% del 1.644.000 que tenía como universo a vacunar. Se han vacunado 941.949 casos de la primera dosis
y en la segunda dosis estamos en 81,2% y en la tercera dosis estamos en 72,3%. De la misma manera, se procede con la inmunización de las personas que aún no se han vacunado o les falta alguna dosis. También marcha con excelentes resultados el esquema de Soberana 02 en niños de 2 a 10 años y de 11 a 18, con sus 2 dosis aplicadas, próxima a culminar en el mes de noviembre con Soberana Plus. Estamos desarrollando la segunda dosis de la población alérgica de los municipios de Antilla, Gran País, Sagua y Moa. Y en la semana próxima estaremos iniciando la vacunación a la población alérgica mayor de 19 años en el resto de los 10 municipios, con 2 dosis de esta vacuna y una tercera dosis con Soberana Plus libre de primeros años. La provincia también iniciará la vacunación con Soberana Plus en pacientes que fueron convalecientes del virus desde el 25 de julio al 31 de agosto. Importante que nuestra población, una vez que se proteja con las 3 dosis, mantenga las medidas personales, individuales de protección para poder ganarle la batalla a esta situación del COVID. Para poder agradecer así al talento de nuestros científicos el habernos dotado y donado esta vacuna, estas vacunas todas, que pueda darle a Cuba y a su población la protección y la esperanza que estamos necesitando. Los puntos de vacunación trabajan de manera organizada y cumpliendo los protocolos establecidos. También la población contribuye con su presencia y disciplina, lo que ayuda en gran medida a que la campaña avance en esta provincia. Desde Holguín, Marianis Alba y Orestes Rodríguez Fojo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Vacunación anti-COVID-19, pero también vacunación antigripal a partir del próximo lunes 1 de noviembre para los adultos mayores de 85 años. Y doctora, veíamos a propósito el material de Holguín sobre la estrategia con convalecientes. ¿Cómo marchará en los próximos días? Tenemos algunos criterios de convalecientes refiriéndonos que esperan por esa vacuna. Sí, es correcto, como hacía referencia a la provincia de Holguín, nosotros habíamos utilizado como estrategia vacunar a todos los pacientes que tenían PCR positivo hasta el 24 de julio, justamente porque, bueno, recordar que los pacientes se vacunan después de transcurridos 2 meses de su enfermedad. Esa es la razón por la cual habíamos hecho el corte hasta esa fecha, teniendo en cuenta estos 2 meses de enfermedad. Ahora corresponde la vacunación de todas aquellas personas que fueron confirmadas de la enfermedad a partir del 25 de julio hasta el día 31. Entonces, así se va a ejecutar en todo el país, igualmente como hemos establecido, una dosis de vacuna Soberana Plus. En el caso de los adultos estoy haciendo referencia, porque en el caso de los niños, próximamente debe estar en fase final los resultados del estudio que se está aplicando en pediatría, que nos dará a conocer cuál será el esquema que vamos a aplicar en la población pediátrica confirmada. La actualización del esquema de primera dosis, segunda dosis y tercera dosis, sé que siempre cuando tratan los temas relacionados con la estrategia cubana de vacunación anti-COVID-19, el doctor Durán descansa pues en ustedes, los profesionales que tienen a su cargo tan honorable misión. ¿Cómo marcha hasta este momento con un esquema completo? Si podemos mostrar ya el gráfico para que la doctora nos comente y sobre todo a partir de las inquietudes de la población, ¿qué puede esperar una persona que no se vacuna? ¿A qué se expone una persona que no se vacuna, doctora? Bueno, si nos muestran la estadística para poder ampliar la información, el país ha aplicado más de 25 millones ya de dosis. Es importante señalar que estas dosis hacen referencia a la población vacunable. O sea, estos porcientos están sacados en base a la población vacunable. Insistir, a pesar de que tenemos un alto porciento en primeras dosis, que lo importante es completar el esquema, completar los esquemas de vacunación para lograr una adecuada protección contra la enfermedad. Esto es un aspecto en que en todos los espacios continuamos insistiendo que es fundamental en relación a la protección. Esto es en cuanto a la población adulta. Ahora, con relación a la población pediátrica, igual el país tiene una alta cobertura de primeras dosis. Si me pasan la diapositiva, por favor.
más de un 95% en las primeras dosis de nuestra población pediátrica entre los 2 y los 18 años. A un 90% estamos en segunda dosis, que está en estos momentos, como te hacía referencia, en el final o en la recuperación de su ejecución. Y bueno, en menor por ciento las terceras dosis, porque todavía no ha comenzado el grupo importante a vacunar la tercera dosis. Como puedes observar, igual que el resto de los televidentes, hay una alta convocatoria y una alta disciplina en nuestra población y sobre todo en los padres, que son los que llevan nuestros niños a vacunar. Y bueno, en este sentido también comentarte, Gisela, a ti y a los televidentes, que el pasado 23 de octubre el CENME autorizó el uso de emergencia de la vacuna pediátrica en Agdala, justamente a las edades de los 12 hasta los 18 años. De todas maneras, ellos están haciendo toda la revisión exhaustiva y minuciosa que lleva. Ya hoy Agdala también se puede aplicar a la población mayor de 12 años y bueno, los estudios continúan para ver si se puede inclusive llegar hasta los 2 años, que esperamos que sí, porque están obteniendo muy buenos resultados, aunque tú sabes que eso es un proceso bien riguroso de revisión y análisis. Doctora, ¿a qué se expone alguien que no se vacuna? ¿A qué riesgo se expone? Bueno, las personas que no se vacunan, sin lugar a la duda, tienen una mayor probabilidad de contraer la enfermedad, aunque en mayor medida están en mayor riesgo de presentar formas graves, de presentar formas, llegar a inclusive a estar críticos, de tener secuelas de la enfermedad o inclusive fallecer, que es lo más lamentable. Realmente esta pandemia nos ha cobrado la vida de un número de cubanos importante. Y por eso insistir siempre en que la protección es la mejor opción, junto, como hacía referencia el doctor Durán, de la mano del cumplimiento de todas las medidas que están establecidas. Doctora, una última pregunta para cerrar ya este espacio. Para quienes refieren haber padecido la enfermedad de COVID-19, pero no cuentan con una prueba confirmativa de la enfermedad, un PCR positivos, sino refieren síntomas haber padecido, ¿cuál es la recomendación de la autoridad sanitaria? Hemos comentado en otros espacios que los estudios realizados en el país en pacientes confirmados de la enfermedad demostraron que con una dosis de Soberana Plus los pacientes levantaban los títulos de anticuerpos necesarios para quedarse protegidos contra la enfermedad. No así en las personas que no haya una evidencia de haberse enfermado de COVID, donde su mayor recomendación es tener un esquema completo de vacunación. Y cuando nos referimos a esquema completo de vacunación, hacemos referencia a las 3 dosis soberanas o a las 3 dosis Agdala. De esta manera, las personas podrán quedar mayor protegidas contra la enfermedad. Martes de Elena, martes de aclaración de dudas, de interrogantes, también de algunas inquietudes que pueden permanecer entre la población a medida que avanza esta estrategia de vacunación anti-COVID-19. También hoy una actualización muy minuciosa sobre la estrategia cubana de vacunación antigripal del Ministerio de Salud Pública a partir del próximo 1 de noviembre para los adultos mayores. Las gracias, doctora, por toda esta información. La esperamos la próxima semana. Así estamos poniendo punto final a nuestra emisión. Hoy reiteramos, la Nación confirma 975 pacientes diagnosticados con la enfermedad y lamentablemente 10 fallecidos. Prometíamos la estadística de Guantánamo, la más oriental de las provincias cubanas, que ha reducido considerablemente el número de casos autóctonos. Usted lo tiene en pantalla. Hoy Guantánamo refiere transmisión en San Antonio del Sur con 18 casos, Baracoa 14 y Mías 11, Yateras con un caso positivo, al igual que el municipio de Niceto. Así ponemos punto final. Recordamos que mañana estaremos enlazados, la radio y la televisión cubanas, porque se transmitirá a partir de las 9 todos los debates de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 9ª legislatura. Nosotros nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.